Ok, ahora podemos ver y escuchar. No se ve la presentación, doctor. Yo no sé qué hacer. Toda la pantalla. Esto debe ser. Ok. Ahora. Ahora sí. Ya, por cuarta vez, lo siento, tenemos en la presentación acá una doble capa lipídica con elementos representativos de otras sustancias. Ya conocen, yo creo, una mayoría, pero igual es importante repetir. Esta doble capa lipídica, si vemos por encima, tenemos las bolitas acá que representan la región polar de los fosfolípidos y las colitas acá, la región apolar, que es la parte que va hacia el centro, y lo propio en la parte inferior, formando entonces una doble capa lipídica que tiene gran importancia en la función celular. En verde, representados los hidratos de carbono como oligosacáridos, unidos en algunos casos a proteínas, o en algunos casos unidos a lípidos, dando origen a los glucolípidos o a las glucoproteínas. También tenemos acá una mala representación del colesterol en amarillo. ¿Y qué más? Las proteínas pueden clasificarse como proteínas transmembrana, cuando atraviesan toda la membrana, o proteínas periféricas, cuando están unidas a la parte interna o a la parte externa de la membrana. Estas proteínas tienen múltiples funciones, como veremos más adelante, por ejemplo, de conformar canales proteicos para permitir el paso de sustancias que usualmente no atraviesan la doble capa. Tenemos aquí proteína periférica, esta es una transmembrana completa, periférica y transmembrana completa. Y la representación de los fosfolípidos. Ok, vamos a escuchar entonces la grabación. Ay, Dios. Como lo leyeron en el título, por fin hablaremos de uno de los temas más importantes de la vida entera, la membrana celular. Un tema que lamentablemente... Están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ok, gracias. Sí, doctor. Enseña a memorizar en lugar de razonar. Un tema que es más que una capa de fosfolípidos. Un tema que te ayudará a comprender no una, no dos, sino 30 cosas que has tenido duda a lo largo de tu vida sobre el funcionamiento de tu cuerpo. Así que antes de que hagas cualquier nota, te sugiero que escuches e imagines lo que te diré a continuación. Primero, ¿por qué es importante estudiar este tema? Vamos, la respuesta es obvia, ¿no? Así es, no es para pasar el examen de biología, que se jode esa prueba repetitiva. Claro que eso es falso y es un malcriado, discúlpenlo por favor. Patógenos, los cuales son causantes de enfermedades como el resfriado común. Una enfermedad muy típica en épocas de invierno. También conocer los grupos sanguíneos, las proteínas que se encargan de transportar agua a las células, y así podríamos seguir con muchos ejemplos. De forma sencilla, analicemos las funciones generales de la célula. Son 7 las que yo considero importantes: la compartimentalización, el andamiaje de actividades, la permeabilidad de las células, el transporte de solutos, la transducción de energía, la interacción celular y las respuestas a señales externas. Analicemos en primer lugar la compartimentalización. ¿En qué ayuda la compartimentalización a la célula? Bueno, esta palabra viene de la palabra compartimento
Este compartimiento permite la regulación independiente de actividades celulares y mantiene las diferencias entre el contenido citosólico y el exterior celular. También podemos decir que incrementa la diversidad bioquímica de la célula y por consiguiente la cantidad de funciones que puede llevar a cabo. En segundo lugar tenemos el andamiaje de actividades bioquímicas. Aquí podemos decir que las membranas proporcionan por dentro un cierto ordenamiento. Debido a su contracción, las membranas no son solo compartimentos, también son un compartimento. Aquí yo quiero aclarar un poco lo que dice este relator, en el sentido de que andamiaje más bien se refiere a una estructura, tanto en la misma membrana, en la parte externa, en la parte interna de la doble capa, en la parte interna de la doble capa lipídica y en el interior de la célula. Entonces, permite un lugar donde se desarrollen reacciones químicas, contacto con otras células, contacto con señales químicas. A eso se refiere el andamiaje, una conformación en la cual la célula pueda recibir esas señales, recibir esa interacción de otras sustancias, de otros microorganismos, de otras células. Distintivo por sí mismas. Así proporcionan a la célula un marco. Así que imagínate ese marco cuando nos referimos a andamiaje. En tercer lugar tenemos la permeabilidad selectiva, en donde las membranas previenen o, de dicho de otro modo, impiden el intercambio de moléculas de un lado a otro. Podemos mencionar de ejemplo a los aminoácidos y lípidos que entran a la célula, algo que es bastante normal, por cierto. Aquí, las membranas impiden la disfunción aleatoria entre dos puntos en el espacio. Gracias a esta propiedad justifica muchas de las propiedades del mundo viviente. Ejemplo de ello tenemos la nutrición. En cuarto lugar tenemos el transporte de solutos. Ok, con un transporte nos referimos al medio que usa para trasladar, ya sea objeto o persona, de un lugar a otro. Traduciendo esto al tema de membrana, esta es una membrana selectiva que se deja pasar fácilmente unas sustancias y difícilmente a otras. Por ejemplo, hay proteínas que sirven como canales de comunicación entre ambos lados de la membrana y permite el ingreso de ciertas sustancias particulares que mencionaré en un momento. Dependiendo del tipo de proteína y de sustancia, se debe invertir o no energía para que ésta logre entrar. En quinto lugar tenemos las respuestas a señales externas. Si nos ponemos a razonar un poco cuando se refiere a respuestas a señales, está hablando de estímulos. Por ejemplo, la transducción de señal es un ejemplo perfecto de esto, pues efectivamente es un movimiento de señales desde fuera de la célula a su interior. Un acontecimiento muy interesante que aquí sucede es cuando las señales de la membrana plasmática podrían inducir a la célula a que produzca más glucógeno o también hacer que ésta se prepare para la división celular o incluso que ésta ocasione la muerte. En sexto lugar tenemos la interacción celular. Aquí claramente se refiere a interactuar, es decir, que exista una relación que permita que las células se reconozcan y envíen señales unas a otras, que se adhieran cuando sea adecuado y que intercambien materiales e información. En séptimo y último lugar tenemos la transducción de energía. Aquí participan en procesos por los cuales un tipo de energía se convierte en otro. Por esa misma razón se llama transducción de energía. Un ejemplo de cuando esto sucede es cuando ocurre la fotosíntesis, en donde pigmentos unidos a la membrana absorben la energía de la luz solar y la convierten en energía química, haciendo que ésta se almacene en carbohidratos. Será más útil más adelante, en la siguiente clase posiblemente, comprender esto de la transducción de la energía cuando hablemos de las membranas mitocondriales, que cumplen un rol importantísimo en el proceso de síntesis de ATP. Ya una vez que acabamos de mencionar las generalidades de las funciones de la membrana, ahora hablaremos de su composición química, que es todavía más importante que el tema anterior. Empecemos por algo que seguro muchos ya saben, o quizá no, el funcionamiento que tienen los glúcidos en la membrana.
Para empezar, podríamos decir que los glúcidos los podemos dividir en dos tipos importantes para la membrana, ya sea como glucolípidos, en donde los glúcidos están unidos a lípidos, y glucoproteínas, en donde de igual forma los glúcidos están unidos a proteínas. La formación de estas dos formas darán origen al glucocálix. El glucocálix es una estructura compleja que recubre a las células endoteliales del corazón, vasos sanguíneos y linfáticos. También hay una función muy importante del glucocálix. Tenemos la protección y la inmunidad a la infección. En la protección se encarga de amortiguar la membrana citoplasmática y protegerla contra lesiones físicas y químicas. En la inmunidad a la infección permite al sistema inmunitario reconocer y atacar selectivamente a organismos extraños. También se ha estudiado que hay una relativa defensa contra el cáncer, porque como bien sabemos, el cáncer sucede por la presencia de células que se dividen sin control, y eso ocasiona que haya destrucciones de células y tejidos corporales. Aquí, los cambios en el glucocálix de las células cancerosas permiten al sistema inmunitario reconocerlas y acto seguido destruirlas. Otra molécula que podemos hablar son las lectinas. Las lectinas son proteínas que se unen a azúcares. Su principal función está en el reconocimiento molecular y celular, que para ser más específico. Para visualizar mejor, aquí tenemos la representación en morado de una proteína lectina que está haciendo una unión con un hidrato de carbono, con un oligosacárido que a su vez puede estar unido a una proteína transmembrana, por ejemplo. Pero aquí podemos aprovechar para ver otras funciones, otras relaciones. En este caso, a la izquierda, con un color azul, una célula que toma contacto a través de un oligosacárido, a través de una glucoproteína, el oligosacárido representado en verde acá y aquí en un morado oscuro, hasta la parte interna, esta proteína transmembrana, donde esta colita que tal vez no ven ustedes acá, es la que va a transducir la señal del exterior hacia el interior para iniciar un proceso metabólico. También estas glucoproteínas tienen alguna relación como señales que permiten a los virus anclarse a las células, o los anticuerpos, que cumplen una función de reconocimiento, que cumplen una función en la cual en este caso están tomando contacto con la glucoproteína para reconocer como propia y no como ajena a esta célula y no atacarlas. ¿Qué más? También las hormonas pueden unirse a estas glucoproteínas. Enzimas, bacterias, vimos aquí virus, aquí bacterias. Ok, eso es lo que quería decirles. En el caso de algunas bacterias, utilizan lectinas para acoplarse a células del organismo hospedador durante la infección, y por eso es importante mencionarlas. Un dato muy importante que deben tomar en cuenta es no confundirlas con las glicoproteínas, pues las lectinas reconocen carbohidratos, mientras que las glicoproteínas están formadas en parte por ellos. Y por otro lado, si hablamos de la importancia que tienen los glucolípidos en la membrana plasmática eritrocitaria, que si bien los eritrocitos son un tipo de células más específicas en el sistema circulatorio y que, como hemos mencionado en el pasado, es de gran importancia cuando se realiza una transfusión de sangre. Aquí, en la membrana de la célula, podemos determinar si el tipo sanguíneo de una persona es A, B, AB u O. Por ejemplo, una persona con tipo sanguíneo A tiene algo muy especial. Esta es una enzima llamada N-acetilgalactosamina, la cual se une al extremo de la cadena, mientras que la sangre de tipo B tiene una enzima que añade la galactosa al extremo de la cadena. ¿Cómo podemos verlo en esta imagen? Estas dos enzimas están codificadas por versiones distintas del mismo gen, aunque reconocen sustratos diferentes. Las personas con tipo AB tienen ambas enzimas, mientras que aquellas con sangre tipo O carecen de enzimas. Esto hace que sean más capaces de agregar cualquiera de los azúcares terminales. En esta imagen podemos ver los oligosacáridos unidos en lípidos de membrana. Una vez que tenemos la importancia
que tienen los glúcidos en la membrana, hablemos de otro muy importante, las proteínas. Las proteínas de membrana pueden agruparse en 3 clases distintas, que están caracterizadas por la relación con la bicapa lipídica. Tenemos proteínas integrales, proteínas periféricas, proteínas ancladas al lípido, en fin. Empecemos con las proteínas integrales de membrana. Una proteína de membrana integral es un tipo de proteína que está permanentemente unida a la membrana biológica. Todas las proteínas de transmembrana son proteínas integrales, pero no todas las proteínas integrales son proteínas de transmembrana. Y con proteínas de transmembrana me refiero a proteínas que cruzan por completo la bicapa lipídica, por lo que tienen dominios que sobresalen por los lados extracelulares y citoplasmático de la membrana. La gran mayoría de las proteínas integrales de membrana funcionan con receptores que se unen con sustancias específicas en la superficie de la membrana, presentándose ya sea como conductos o transportadores participantes en el desplazamiento de solutos, la cual es a través de la membrana. O también podemos encontrar como agentes que transfieren electrones durante los procesos de fotosíntesis y respiración. Por ejemplo, aquí podemos ver la glucoforina A. Este es un ejemplo de una proteína integral con un solo dominio. La hélice alfa que podemos notar aquí es la única que pasa por la membrana. Y también podemos notar aquí residuos hidrófobos en color naranja. ¿En dónde podemos encontrar esta molécula? Esta se encuentra dentro de la membrana del eritrocito. Proteínas periféricas. Las proteínas periféricas son proteínas de membrana que se adhieren solo temporalmente a la membrana biológica y con las que están únicamente asociadas. Estas se relacionan con la membrana mediante enlaces electroestáticos débiles. Sí, digo que sus enlaces son débiles porque también estoy diciendo que es fácil de separarse de la membrana. Estas proteínas casi siempre pueden solubilizar mediante la extracción con soluciones salinas. Aquí las proteínas se sitúan fuera de la bicapa lipídica, ya sea en el lado citoplasmático o el extracelular, aunque se relacionan con la superficie de la membrana mediante enlaces no covalentes. En este último caso se conocen como proteínas anfitrópicas. Algunas proteínas como las proteínas G y ciertas proteínas quinasas interactúan con las proteínas transmembrana y la bicapa lipídica simultáneamente. Es por eso que se pueden identificar una hormona o un neurotransmisor para que de esta manera puedan catalizar reacciones en la superficie de la membrana y al final este establezca una unión con microfilamentos. Esto es debido a que las proteínas periféricas se sitúan en la superficie interna, o sea, en la parte citosólica de la membrana plasmática, proteínas ancladas al lípido. Lo principal que podemos decir de estas proteínas es que se localizan fuera de la bicapa lipídica, en la superficie extracelular o en el citoplasma, pero que tienen enlaces covalentes con una molécula de lípidos que se encuentra dentro de la bicapa. Las proteínas periféricas de la membrana que tienen este tipo de enlace, glucosil, fosfatidil y inositol, se conocen como proteínas ancladas por GPI. Ahora, una vez que acabamos de hablar de proteínas, finalmente hablaremos de lípidos en la membrana. Este es el otro video, que es un poco más claro cuando está hablando de los lípidos y fosfolípidos. La membrana plasmática, llamada también membrana celular, es una estructura semipermeable de 6 a 10 nanómetros de grosor que delimita a las células y permite mantener las diferencias entre el interior y el exterior de estas. En 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo de mosaico fluido para explicar la estructura y el funcionamiento de la membrana plasmática. Lo de mosaico se refiere a la combinación de lípidos y proteínas que la conforman, y lo de fluido a que ésta es dinámica.
Todas las membranas biológicas tienen una estructura básica común, que consiste en una doble capa de lípidos con proteínas intercaladas. Los lípidos de la membrana plasmática pertenecen a 3 categorías: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles. Los principales en la membrana celular son los fosfolípidos. Un fosfolípido es una molécula antipática. Esto significa que posee una cabeza polar hidrofílica, o sea, que tiene afinidad e interacciona con el agua, y 2 colas no polares hidrofóbicas, es decir, que repelen el agua. Para integrar la membrana plasmática, los fosfolípidos forman una doble capa, conocida como bicapa lipídica, en donde las cabezas polares quedan expuestas en ambas superficies de la bicapa y las colas no polares forman una fase hidrofóbica entre ellas. Las capas de la membrana son asimétricas, pues la monocapa exterior o no citosólica contiene los fosfolípidos fosfatidilcolina y esfingomielina, y la monocapa interior o citosólica contiene fosfatidiletanolamina y fosfatidilserina principalmente. Además, la monocapa exterior contiene glúcidos en su superficie. Estos glúcidos son oligosacáridos unidos covalentemente a los lípidos, formando glucolípidos, y a las proteínas, formando glucoproteínas. A este conjunto de oligosacáridos unidos a lípidos y proteínas se le llama glucocálix, cuyos componentes forman marcadores celulares distintivos que permiten a las células reconocerse entre ellas. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunológico, pues permiten a este diferenciar entre las células propias del organismo y las extrañas. Así, el glucocálix confiere a la célula su identidad antigénica. Por su parte, los esteroles, que son derivados del colesterol, están presentes en la membrana plasmática de las células eucariotas y por lo general son más abundantes en las células animales. Los esteroles no existen o son escasos en las membranas plasmáticas de las células procariotas. La función principal de los esteroles es permitir la fluidez de las proteínas en el interior de las membranas. La fase hidrofóbica de la bicapa de lípidos hace que la membrana sea semipermeable. Así, por ejemplo, 1. Es permeable al paso de moléculas hidrofóbicas pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. 2. Es parcialmente permeable al agua, el etanol, el glicerol y la urea. Y 3. Es impermeable al paso de iones como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, al igual que de moléculas hidrosolubles como glucosa, aminoácidos y la mayor parte de las moléculas polares. Las membranas biológicas contienen un índice porcentual entre lípidos y proteínas de aproximadamente 50-50, pero esta proporción es variable. Por ejemplo, en una neurona puede ser de 75/25 y en la membrana interna mitocondrial de 25/75. Con base en el tipo de asociación entre una proteína y la bicapa lipídica, las proteínas se clasifican en 1. Proteínas periféricas o extracelulares. Estas se adhieren solo temporalmente a la membrana, ya sea a la fase hidrofóbica o a las proteínas de membrana, mediante interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de otro tipo no covalente. Y 2.
proteínas integrales o intracelulares. Estas se encuentran ancladas con firmeza a la fase hidrofóbica, principalmente a través de interacciones hidrofóbicas, incluso por medio de enlaces covalentes, siendo por ello elementos permanentes de la membrana. Algunas de estas proteínas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan a esta de un lado a otro y están expuestas hacia ambos lados. Las que se extienden por toda la membrana se denominan proteínas transmembrana. Entre sus diversas funciones, las proteínas integrales pueden actuar como canales y transportadores para el paso de moléculas a través de la membrana. Por tanto, un transportador es una proteína de membrana que une específicamente a un soluto y lo pasa a través de la bicapa lipídica mediante cambios conformacionales. Y 2, un canal es una proteína de membrana que forma un poro hidrofílico a través de la membrana, el cual permite que solutos específicos, por lo general iones pequeños como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, crucen la membrana a favor de su gradiente electroquímico. Todos los canales y muchos transportadores solo permiten el paso de solutos a través de membranas en forma pasiva, a favor de su gradiente de concentración, es decir, permitiendo el flujo desde la región con mayor concentración hacia la de menor concentración. Según el requerimiento energético, hay 2 tipos de transporte a través de una membrana: transporte activo y transporte pasivo, que se analizan en otro video de este mismo canal. En resumen, las principales funciones de la membrana celular como un todo son: 1, conservar la integridad estructural de la célula, manteniendo separados los medios externo e interno. 2, regular el transporte de sustancias entre el interior y el exterior celular. 3, catalizar reacciones químicas mediante enzimas que son proteínas de membrana. 4, interaccionar con otras células. 5, actuar como receptor de estímulos externos mediante receptores específicos de moléculas. 6, transducción de señales o conversión de una señal externa en una respuesta intracelular. Y 7, conferir la identidad antigénica a la célula. Muy bien, muchachos, ahí vamos a quedar. Como les dije a un inicio, vamos a hacer un resumen de lo más importante, que es en realidad poco, más que todo ha sido una presentación visual que permite comprender mejor lo que uno puede escribir en algunas cuantas frases. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.